¿Sabes que existe un lugar en España donde vivir un auténtico safari fotográfico sin bajarte de tu coche? Bienvenido a Cazorla. Durante 4 días vamos a vivir una aventura en autocaravana por los paisajes más espectaculares del Parque Natural de la Sierra de Cazorla y Segura de las Villas, el más grande de España y el segundo de Europa solo detrás de la Selva Negra. Aprovechamos los colores del otoño para encontrarnos con su increíble biodiversidad, su fauna ibérica y los ríos que empiezan a despuntar con las últimas lluvias. Si quieres descubrir alguno de los sitios más espectaculares de la Sierra de Cazorla, quédate con nosotros. Con los primeros rayos de sol asomando entre las nubes altas, cogemos la autocaravana y nos dirigimos a nuestra primera ruta. Vamos al nacimiento del Guadalquivir, una de las zonas más conocidas del parque, pero no por ello menos espectacular, y donde muy pronto íbamos a empezar a cumplir nuestro objetivo, avistar y fotografiar fauna ibérica. Y aquí estamos en la ruta hacia el nacimiento del Guadalquivir, y aquí está este amigo, que se ve que la gente le da de comer, porque está bastante acostumbrado y se acerca bastante al coche. El zorro rojo es un animal habitualmente bastante asustadizo, pero es más oportunista que asustadizo, así que si la gente le da de comer, como parece que ha pasado en esta ruta al nacimiento del Guadalquivir, se comienza a habituar y es normal que se acerque bastante a las personas. Pero bueno, son animales salvajes, no hay que darles de comer ni tocarlos, y al poco que pasas de ellos un poco se terminan aburriendo y se van. El nacimiento del Guadalquivir se encuentra a una altura de 1400 metros, en una pequeña quebrada a la que se llega dejando el puente de la Herrería y cogiendo el primer camino de tierra que te encuentras. Se puede circular por él, no está en demasiado buen estado, pero nosotros lo hicimos con la autocaravana y sin problema. Una vez allí aparcas el coche en un pequeño aparcamiento que hay y tienes una ruta de 200 metros y luego unas escalerillas en las que terminas llegando al lugar donde nace el río. Lo cogimos con mucha agua, pero aún así os puede parecer un sitio un poquito decepcionante porque apenas es un arroyito que empieza a brotar y bueno, no deja de ser, aparte de que sea pequeñito, no deja de ser emocionante que aquí nazca el gran río de Andalucía. Una súper quebrada en la que es muy normal que hayan cabras. De hecho, cuando estábamos con los zorros escuchamos las cabras a lo lejos, las cabras montesas. Así que cuando dejamos el río andamos un poquito y empezó a llover y vimos en una ladera cercana cómo empezaban a montarse cabras y poco después apareció un gran macho montés del que estuvimos disfrutando un poquito porque enseguida se perdió la lejanía. Segundo día en Cazorla y hemos alquilado este monstruo. ¿Por qué? Porque queremos ir a 2 o 3 sitios complicados para hacer fotos y vídeos y subí ahí en una autocaravana, primero que está prohibido y segundo que la autocaravana es nuestra y no queremos reventarla. Así que nada, hemos alquilado esto, la empresa Busarcai, que es un 4x4 enorme, pero es que no tenía el de los otros. Y vamos ahora para el Pico Cabañas, que vamos a hacer una ruta pasando el nacimiento del Guadalquivir hasta arriba y luego ya pues veremos si vamos a la Buitrera del Chorro o a dónde, y mañana pues tenemos otros planes. Para llegar a la salida de la ruta a pie hacia el Pico Cabañas, el más alto del Parque Natural, hay que ir al nacimiento del Guadalquivir, pasarlo y comenzar a subir fuertemente la montaña con un bosque espectacular de pino laricio. Se pasa un pino muy famoso, el pino de las cruces, porque tiene unas cruces pintadas en blanco, y al final se llega a una especie de altiplanicie con unas vistas espectaculares, en las que se ve perfectamente el Cabañas y el refugio forestal que hay arriba, y sobre todo lo que es brutal son los pinos que rodean toda la zona, pinos con unas formas increíbles y cientos de años y un tamaño también bastante grande. Estuvimos un rato por la zona y bueno, haciendo fotos, mirando un poco el paisaje, pero decidimos que íbamos a continuar camino, que no íbamos a hacer la ruta a pie y que nos íbamos a uno de nuestros sitios favoritos de Cazorla, la Buitrera del Chorro.
Regresando al camino de tierra, volvemos al nacimiento de Guadalquivir y tomamos en esta ocasión dirección a Ariluela. Siempre siguiendo el camino de tierra, también aparecerá algún cartel que ponga Mirador del Chorro, y es ahí donde nos dirigimos. Se trata de un cortado espectacular con casi 100 metros de caída en algunas zonas, que estamos a 1.300 metros de altura, o sea que es bastante llamativo, con unas vistas sobre toda la campiña de Jaén, incluso de la Sierra de Andújar que se ve al fondo, y que en esos oquedades de caliza es donde se mueven los buitres. También otras de las especies más emblemáticas de la zona, como por ejemplo las chovas, que son las más escandalosas y que se mueven en grandes grupos bordeando las paredes, haciendo sus característicos sonidos. También es posible ver a limoche, quebrantahuesos, que ha sido reintroducido en la sierra, e incluso águila real, pero sin duda el rey de los acantilados, el buitre leonado. Varias parejas anidan en estas paredes y es fácil de conocer, ver dónde, porque se ven las manchas blancas en la piedra. Y resulta absolutamente espectacular seguir los vuelos paralelos al acantilado, el esfuerzo que hacen por conseguir apoyarse, navegando sobre las corrientes de aire. Y a esto le sumamos que los estamos viendo desde arriba y desde abajo. La panorámica del lugar es fantástica para cualquier observador de aves y sobre todo es ideal para fotografiarlos. Y de repente, delante de ti se extiende una altiplanicie de más de 20 kilómetros de longitud, situada entre 1.600 y 1.850 metros de altura, que separa las cuencas del Segura y del Guadalquivir. Estamos rodeados por las montañas más altas del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Casi no hay vegetación, solo hay roca desnuda, mucho viento, mucho frío y algún rebaño de ovejas segureñas, muflones y ciervos. Estamos en los campos de Hernán Perea, o los campos de Hernán Pelea, o los campos, como sencillamente se le conoce en Cazorla. Sin duda, uno de los paisajes más alucinantes de España y único en el sur de Europa. ¿Quieres que te digamos cómo llegar hasta aquí?